imagina una ciudad construida sobre huesos y pantanos, pero vestida con la elegancia de los zares. Es junio de 1941 en Leningrado. Las famosas noches blancas iluminan el cielo, impidiendo que la oscuridad toque la tierra, como si el sol se negara a dejar sola a la ciudad. En un apartamento de la calle Siesinskaya vive una familia que ríe, que sueña y que ignora que su tiempo se está acabando. Los Savichev son una familia numerosa, ruidosa y llena de vida. En el centro de todo está ella, la pequeña Tanya. Tiene solo 11 años. Sus ojos son grandes y curiosos, llenos de esa inocencia que pronto será arrancada de raíz. Para Tanya, el mundo es sencillo. Es el olor a pan recién horneado por su madre, Marilla. Son las bromas de sus hermanos mayores, las melodías que su tío Vasia toca en el violín y los planes para el verano que se aproxima. Nadie en esa mesa imagina que esas risas son las últimas. Nadie sospecha que el destino ya ha marcado sus nombres en una lista negra, porque mientras ellos planean vacaciones en la frontera, la maquinaria de guerra más brutal de la historia, la Alemania nazi, ya ha puesto sus ojos codiciosos sobre ellos. La Operación Barbarroja ha comenzado. El 8 de septiembre, el mundo se detiene. El último camino por tierra hacia Leningrado es cortado. El anillo se cierra. Ya no hay salida. La ciudad se convierte en una gigantesca prisión al aire libre, atrapando a casi 3 millones de almas en su interior. Al principio, la gente piensa que será temporal. Se dicen a sí mismos que el Ejército Rojo romperá el cerco en unas semanas, pero las semanas se convierten en meses, y el otoño trae consigo algo más aterrador que las bombas: el primer aliento del invierno ruso. Los estantes de las tiendas se vacían con una velocidad pasmosa. La comida desaparece. El racionamiento comienza. Al principio, es suficiente para sobrevivir, pero día tras día, las porciones se hacen más pequeñas. El pan deja de parecer pan. Se convierte en una masa oscura, húmeda y pesada, hecha de acerrín, celulosa y desesperación. 125 gramos. Eso es todo lo que vale una vida humana en Leningrado. Un trozo de pan sucio que cabe en la palma de una mano. Tanya observa cómo el rostro de su madre cambia. La sonrisa desaparece, reemplazada por una máscara de preocupación constante. Las ventanas se cubren con mantas gruesas para ocultar la luz a los bombarderos alemanes, sumiendo el apartamento en una penumbra eterna. El frío comienza a filtrarse por las grietas. Un frío que no se quita con ropa. Un frío que se mete en los huesos y susurra que el final está cerca. La familia Savichev se reúne ahora no para reír, sino para compartir el poco calor que les queda. Y en un rincón, un pequeño cuaderno de notas con cubierta azul espera. Todavía está vacío. Sus páginas están blancas, inmaculadas, esperando a que Tanya escriba la historia de su propia extinción. La muerte ha llegado a Leningrado y pronto tocará a la puerta de los Savichev. Diciembre de 1941. El infierno se congeló. No hay otra forma de describirlo. Los termómetros en Leningrado se desploman a 40 grados bajo cero. La ciudad ya no tiene electricidad. No hay calefacción. No hay agua corriente. Las tuberías estallan y el alcantarillado se congela, convirtiendo las calles en pistas de hielo sucio y excrementos. Pero el frío no es el peor enemigo. El verdadero monstruo es el silencio del estómago. El hambre ya no es una sensación, es un estado del ser, una locura constante que nubla la mente. En el apartamento de los Savichev, los muebles han desaparecido, las hermosas sillas de madera, los libros antiguos, las estanterías. Todo ha sido sacrificado al bursuyka, esa pequeña estufa de hierro que apenas logra mantener la temperatura por encima del punto de congelación. La familia duerme junta, amontonada bajo abrigos y mantas.
tratando de compartir el calor corporal que se escapa rápidamente. Se mueven lento, como fantasmas, para no gastar energía. Cada paso cuesta, cada latido del corazón es un esfuerzo titánico. Han empezado a comer cosas que no son comida. Hierven cinturones de cuero para hacer un caldo amargo. Despegan el papel tapiz de las paredes para lamer el pegamento, que está hecho de almidón. Incluso la tierra quemada de los almacenes de alimentos bombardeados, la llamada tierra de Badayev, se vende en el mercado negro. La gente la derrite para extraer el azúcar quemada mezclada con el barro. La humanidad se está desmoronando capa por capa. La primera en sentir el beso de la muerte es Shenya, la hermana mayor de Tanya. Shenya era fuerte, trabajadora. Todos los días caminaba kilómetros en la nieve profunda hasta la fábrica, donando sangre para el frente, trabajando turnos dobles para ganar una ración extra de pan para su familia. Pero su cuerpo, agotado por el trabajo esclavo y la falta de nutrientes, simplemente se rindió. No hubo gritos, ni despedidas dramáticas como en las novelas. El hambre te quita incluso la fuerza para llorar. Es el 28 de diciembre. La mañana es gris y pesada. Shenya no se levanta de la cama. Su respiración se vuelve superficial, un pequeño hilo de vapor que se hace cada vez más tenue. Tanya la observa desde el otro lado de la habitación, con los ojos muy abiertos, paralizada por un terror silencioso. La madre, Marilla, intenta despertarla. Le ofrece un poco de agua caliente, pero los ojos de Shenya miran a la nada, vidriosos y fijos. Y entonces, simplemente, se detiene. El hilo de vapor desaparece. El silencio en la habitación se vuelve ensordecedor. Tanya siente un frío que no viene del invierno, sino de su propia alma. Se acerca a la mesa donde solía estudiar. Encuentra una libreta de direcciones que pertenecía a su hermana. Es un cuaderno pequeño, alfabético. Tanya, con manos temblorosas y entumecidas por el frío, busca la letra CH. Toma un lápiz azul. No escribe un poema, ni una oración a Dios. Solo registra el hecho brutal, con la precisión de un notario del infierno. Escribe: Shenya murió el 28 de diciembre a las 12:00 de la mañana, 1941. Es la primera entrada, la primera tumba de papel. Tanya cierra el cuaderno, sin saber que acaba de comenzar la crónica más triste del siglo XX. En la calle, los trineos arrastran cuerpos envueltos en sábanas hacia fosas comunes, y los Savichev pronto tendrán que hacer ese mismo viaje. Enero de 1942 llega a Leningrado y la ciudad se convierte en un paisaje lunar de hielo y muerte. La muerte de Shenya ha roto algo fundamental en la familia Savichev, pero el horror no es solo la pérdida, es la logística de la muerte. Están demasiado débiles para mover el cuerpo. El suelo está demasiado congelado para cavar, así que Shenya se queda con ellos. La envuelven en sábanas y la colocan en la habitación más fría, como una estatua de hielo, una presencia silenciosa que les recuerda su propio destino inminente. Vivir con los muertos se convierte en la nueva normalidad en Leningrado. El apartamento es ahora una tumba compartida por vivos y muertos. El silencio es más profundo, roto solo por la tos seca de los supervivientes y el crujido de las paredes congeladas. La abuela, Evdokia Arsenievna, es la siguiente en marcharse. Ella era el pilar de la familia, la guardiana de la tradición, la que siempre tenía una palabra amable y un cuento para dormir. Pero el hambre no respeta la edad ni la bondad. Durante semanas, Evdokia había estado haciendo el sacrificio supremo. Cuando llegaba la minúscula ración de pan, ella rompía un pequeño trozo del suyo y disimuladamente lo ponía en el plato de Tanya o de los otros niños. No tengo hambre hoy, mentía, mientras su cuerpo se consumía a sí mismo. Se estaba matando de hambre para darles a sus nietos un día más de vida. Su piel se volvió gris, transparente como el papel de arroz.
estirada sobre un cráneo que ya parecía una calavera. El 25 de enero, el sacrificio llega a su fin. La abuela Evdokia simplemente deja de respirar. No hay agonía visible, solo una llama que se apaga por falta de combustible. Tanya se acerca a la cama de su abuela. La toca. Está fría, más fría que el aire de la habitación, lo cual parece imposible. La niña, que debería estar jugando con muñecas, ahora sabe identificar la rigidez de la muerte con solo un toque. Tanya regresa a su cuaderno azul. Esta vez, busca la letra B. Babushka, abuela. El lápiz se siente pesado en sus dedos esqueléticos. La escritura se vuelve un poco más temblorosa, menos infantil, más urgente. No hay lágrimas mientras escribe. El hambre ha secado los conductos lagrimales. Con la misma precisión escalofriante, registra la segunda pérdida. La abuela murió el 25 de enero a las 3 de la tarde, 1942. Ahora son 2 tumbas de papel en la libreta. La familia se reduce. El espacio en la cama compartida se hace más grande, pero el frío es más intenso que nunca. Tanya cierra el cuaderno. Todavía quedan muchas páginas en blanco y el invierno apenas ha comenzado. Febrero y marzo de 1942. El invierno comienza a aflojar su agarre mortal, pero para los habitantes de Leningrado, la primavera no trae flores, sino el hedor de la muerte descongelada. La nieve se derrite y revela los miles de cadáveres que el invierno había ocultado piadosamente bajo su manto blanco. En el apartamento de los Savichev, la esperanza es un recuerdo lejano. Ahora, el turno es de Leka. Leka, el hermano de Tanya, el orgullo de la familia, joven, talentoso, con un futuro brillante como ingeniero y un amor profundo por la música. Soñaba con construir barcos, con tocar sinfonías, pero el hambre tiene una crueldad específica con los hombres jóvenes. Sus cuerpos, que demandan más energía, se consumen a una velocidad aterradora. La distrofia muscular lo ha devorado. El joven fuerte que una vez cargaba a Tanya sobre sus hombros, ahora es un anciano atrapado en el cuerpo de un muchacho de 24 años. Leka intentó trabajar hasta el final. Se arrastraba hasta el astillero del almirantazgo, desesperado por ser útil, por ganar esa ración extra. Pero llegó el día en que sus piernas simplemente dijeron basta. Se sentó en su silla favorita, envuelto en abrigos, mirando su violín en la esquina. Quería tocar una última nota, pero sus dedos estaban demasiado hinchados por el edema del hambre o demasiado esqueléticos para presionar las cuerdas. La música en su cabeza seguía sonando, pero sus manos ya estaban muertas. Es el 17 de marzo. Afuera, el sol brilla con una ironía cruel. Dentro, Leka respira con dificultad. Tanya se sienta a su lado. No hablan. Hablar gasta oxígeno. Leka mira a su hermana pequeña con una tristeza infinita, sabiendo que la deja sola en este infierno. Cierra los ojos y el sonido de su respiración rasposa se detiene abruptamente. El silencio vuelve a reclamar la habitación. Leka se ha ido. El futuro de la familia se ha apagado. Tanya, ahora una veterana del luto a sus 11 años, no grita. Se levanta lentamente, como un autómata. Sus movimientos son mecánicos. Abre el cuaderno azul, pasa las páginas, buscando la letra L. Leka, su mano, ahora más delgada que el lápiz que sostiene, escribe la sentencia final para su hermano. Escribe: Leka murió el 17 de marzo a las 5 de la mañana, 1942. 3 nombres, 3 fechas. El cuaderno se está llenando, y con cada nombre, Tanya pierde una parte de sí misma. Ya no es una niña, es la cronista de la extinción de su propia sangre. Y mientras mira el cuerpo inmóvil de su hermano, sabe que la lista aún no ha terminado. Los tíos, Vasya y Lesha, están en la fila de espera de la muerte. La primavera de 1942 avanza, pero no trae vida a la casa de los Savichev. La muerte, una vez que cruza el umbral de una puerta, se vuelve codiciosa. No se marcha hasta que se lo ha llevado todo. Tras la pérdida de Leka,
El apartamento se siente inmensamente grande y aterradoramente silencioso. Los que quedan apenas son sombras de lo que fueron. Ahora es el turno de la generación mayor. Los hermanos del padre fallecido de Tanya, el tío Vasya y el tío Lesha. El tío Vasya, un hombre culto, lleno de historias sobre el viejo mundo, sobre libros y arte. En tiempos de paz, su voz llenaba las habitaciones. Ahora, su voz se ha reducido a un susurro inaudible. El hambre le ha robado no solo la carne, sino la memoria y la lucidez. Pasa sus últimos días mirando el techo, quizás viendo un banquete que no existe, o quizás recordando una época en la que el mundo no estaba loco. El 13 de abril, en la oscuridad de la madrugada, Vasya se rinde. No hay lucha. Su corazón, cansado de bombear sangre diluida por la inanición, simplemente se detiene. A las 2 de la madrugada, Tanya despierta en la penumbra. Siente el cambio en el aire. Otra alma que parte. Se levanta, toma su cuaderno y busca la letra B. Vasya. Escribe. El tío Vasya murió el 13 de abril a las 2 de la mañana, 1942. Pero la tragedia no da tregua. No hay tiempo para el duelo. Apenas un mes después, la guadaña cae de nuevo. Esta vez sobre el tío Lesha. Lesha había intentado resistir, aferrándose a la vida con una terquedad admirable. Pero la distrofia es una condena matemática. Sin calorías, la ecuación de la vida da 0. Es mayo. El 10 de mayo, la ciudad empieza a ver algo de verde en los árboles. Una burla cruel de la naturaleza frente a la agonía humana. Lesha muere por la tarde, a plena luz del día. Tanya lo ve apagarse. Ya no siente miedo, ni siquiera dolor agudo. Siente un vacío entumecido. La muerte de sus familiares se ha convertido en una tarea administrativa, una lista que debe completar. Abre el cuaderno de nuevo. Letra L. Otra entrada bajo la inicial de Leka. Escribe. El tío Lesha murió el 10 de mayo a las 4 de la tarde 1942. En menos de un mes, 2 pilares más de la familia han colapsado. El apartamento está casi vacío. Las voces se han ido. Las risas son solo ecos fantasmas en las paredes descascaradas. Ahora, en ese gran espacio helado, solo quedan 2 respiraciones, la de Tanya y la de su madre, Marilla. Madre e hija, solas en el abismo, mirándose la una a la otra con el terror de saber quién será la siguiente. 13 de mayo de 1942, 3 días después de la muerte del tío Lesha. En Leningrado, la muerte tiene prisa. Ya no espera semanas ni meses. Ahora viene a cobrar sus deudas cada pocas horas. En el apartamento de los Savichev solo queda una última barrera entre Tanya y el abismo absoluto. Su madre, Marilla Ignatievna, la mujer que le dio la vida, la que horneaba pasteles, la que mantenía unida a la familia con su fuerza de voluntad. Pero Marilla ya no es esa mujer fuerte. Es una cáscara vacía, agotada por meses de ver morir a sus hijos y hermanos, uno por uno. Su corazón está roto en 1000 pedazos y su cuerpo ya no tiene reservas para seguir latiendo. Durante los últimos días, Marilla apenas hablaba. Solo miraba a Tanya con unos ojos llenos de una tristeza insondable y una disculpa muda. Perdóname por dejarte sola. La mañana del 13 de mayo es brillante. El sol de primavera entra por las ventanas sucias, iluminando el polvo que flota en el aire silencioso. Tanya se despierta, o quizás nunca durmió. Mira hacia la cama de su madre. Hay una quietud antinatural. No se escucha la respiración laboriosa que había llenado la habitación las noches anteriores. Tanya se acerca. «Mamá», susurra, pero la palabra se queda flotando en el aire frío, sin respuesta. Marilla Ignatievna ha muerto. Se fue en silencio. Mientras la ciudad despertaba, Tanya toca la mano de su madre. Ya está fría. En ese momento, el universo de Tanya colapsa. La última pared que la protegía del horror del mundo se ha derrumbado. Ya no es una hija, ya no es una hermana.
Es una náufraga en una isla desierta rodeada de millones de personas. Con movimientos lentos, casi oníricos, Tanya busca el cuaderno azul por última vez para registrar un nombre específico. Abre la página en la letra M, mamá, la palabra más dulce en cualquier idioma, ahora convertida en una lápida de grafito. Tanya escribe: mamá, el 13 de mayo a las 7:30 de la mañana, 1942. Cierra el cuaderno, pero no lo suelta. Se queda sentada junto al cuerpo de su madre, mirando la luz del sol jugar en el suelo. No llora. El dolor es tan inmenso que ha trascendido el llanto. Es un vacío blanco, estático y absoluto. Ahora, en ese apartamento que una vez estuvo lleno de risas, música y vida, solo hay silencio. Un silencio tan pesado que casi se puede tocar. Tanya está sola, completamente sola. Después de escribir mamá, Tanya no suelta el lápiz. Hay algo más que debe decir, algo que su mente de 11 años, destrozada por el trauma, necesita externalizar para comprender la magnitud de su soledad. La muerte de su madre no fue solo un evento individual, fue el último clavo en el ataúd de todo su mundo. Tanya se da cuenta de que ya no es una Savichev, porque los Savichev ya no existen. Ella es un remanente, una anomalía, un error en la ecuación de la muerte. Con la mirada fija y vacía, pasa las páginas del cuaderno. Sus dedos, manchados de hollín y frío, buscan una nueva letra, la letra S. No escribe un nombre, no escribe una hora, escribe el apellido que una vez fue sinónimo de risas, cenas familiares y música. Escribe con letras grandes, desiguales, ocupando casi toda la página, como si quisiera gritar en silencio. Los Savichev murieron, pero no es suficiente. La verdad es aún más grande, aún más aterradora. Pasa a la siguiente página, busca la letra M, en ruso U, de Umerli. Murieron. Y allí condensa el destino de 6 personas, 6 vidas, 6 universos de sueños y esperanzas en 2 palabras brutales. Escribe: murieron todos. Es una sentencia bíblica. Es el fin del mundo a escala doméstica. En ese apartamento de Leningrado, el apocalipsis ya ocurrió. No hubo jinetes ni trompetas, solo hambre, frío y silencio. Tanya mira las paredes vacías, mira la silla donde murió Leka, la cama donde murió la abuela, el rincón de los tíos y finalmente el cuerpo inmóvil de su madre. Sí, todos. Nadie se salvó, ni los fuertes, ni los bondadosos, ni los jóvenes. Finalmente, Tanya busca una última página, la letra O, en ruso O, de Ostalas. Quedó. Es la conclusión lógica, el resultado final de esta resta macabra. Escribe la frase que perseguirá a la humanidad para siempre, la frase que define la soledad absoluta mejor que cualquier poeta o filósofo. Escribe: solo queda Tanya. Cierra el cuaderno. Esas 9 páginas son todo lo que queda de una gran familia rusa. 9 páginas de dolor concentrado. Tanya deja el cuaderno sobre la mesa. Ya no tiene nada más que escribir. Su misión de cronista ha terminado. Ahora solo le queda esperar su propio turno, porque en su mente ella ya no está viva. Simplemente es la última en la fila. Tanya pasó días, quizás una eternidad, sola en ese apartamento, sola con los cuerpos de su madre, de Leka, de la abuela, de los tíos. Imaginad el silencio. Imaginad a una niña de 11 años durmiendo entre cadáveres congelados, esperando que la muerte venga por ella también. Pero el destino tenía un plan diferente, uno quizás más cruel: la supervivencia. En agosto de 1942, una brigada sanitaria que recorría los edificios en busca de supervivientes o de huérfanos encontró la puerta de los Savichev. Lo que vieron allí los dejó helados, incluso a ellos, que ya lo habían visto todo. En medio de la muerte, encontraron a una pequeña figura, apenas un esqueleto recubierto de piel pálida y traslúcida. Tanya estaba viva.
pero su alma parecía haberse quedado atrapada en las páginas de su diario. La sacaron de allí. Tanya dejó atrás el apartamento número 13, dejó atrás los muebles quemados, las paredes desnudas y a su familia, que ahora descansaba eternamente en el frío. Pero, curiosamente, el pequeño cuaderno azul no se perdió en el olvido. Antes de irse, o quizás fue encontrado después por una vecina que entró a buscar algo de valor, el diario fue salvado. Esas 9 páginas, escritas con lápiz de grafito, sobrevivieron al fuego y a la destrucción para convertirse en la prueba del crimen más grande contra la inocencia. Tanya fue evacuada. La subieron a un camión que atravesaba el famoso Camino de la Vida, la ruta de hielo sobre el lago Ládoga. Era la única vía de escape del infierno de Leningrado. Mientras el camión se alejaba de la ciudad de la muerte, bombardeada por la artillería alemana, Tanya miraba hacia atrás con ojos vacíos. No sentía alivio, no sentía alegría. ¿Cómo podría? Había dejado su corazón en la calle Siezinskaya. Fue llevada al pueblo de Shatki, en la región de Gorki, lejos del frente, lejos de los nazis, lejos del hambre. La llevaron a un orfanato junto con otros niños supervivientes, otros esqueletos vivientes, rescatados del asedio. Allí, los médicos y enfermeras hicieron todo lo posible. Había comida caliente, había camas limpias, había sol. Los otros niños, poco a poco, comenzaron a recuperarse. Sus mejillas recuperaron el color, sus risas volvieron a sonar. El milagro de la vida se abría paso. Pero Tanya era diferente. La comida no le devolvía las fuerzas, el sol no calentaba su piel. Caminaba con dificultad, siempre apoyada en las paredes, siempre en silencio. La tuberculosis, la desnutrición crónica y el trauma inmenso habían causado un daño irreparable. Su cuerpo estaba allí, en Shatki, pero Tanya Savicheva, la niña risueña de las noches blancas, había muerto mucho antes, en aquel invierno eterno de 1941. Era una superviviente que no sabía cómo vivir. Durante 2 años, Tanya libró una batalla silenciosa en el hospital de Shatki, mientras el ejército rojo hacía retroceder a los nazis y Leningrado celebraba por fin la ruptura del asedio. El cuerpo de Tanya seguía atrapado en aquel invierno de 1941. Los médicos lo intentaron todo. Le dieron las mejores medicinas disponibles. La alimentaron con cuidado. La rodearon de atenciones. De los 140 niños evacuados de Leningrado a ese orfanato, 139 se recuperaron. Volvieron a correr, a jugar, a crecer. Solo una niña no pudo hacerlo. Solo una se quedó atrás. La tuberculosis intestinal, alimentada por meses de inanición extrema y estrés postraumático, había devastado su organismo. Sus huesos se volvieron frágiles como el cristal. Su sistema nervioso colapsó. La niña que había visto demasiado, finalmente dejó de ver. La ceguera se apoderó de ella en sus últimos días, sumiéndola en una oscuridad física que igualaba a la oscuridad emocional que llevaba dentro. Ya no podía ver el sol, ni las flores de la primavera, ni los rostros preocupados de las enfermeras. Tanya sufría dolores de cabeza insoportables. Acariciaba las sábanas buscando algo, quizás la mano de su madre, quizás su cuaderno azul, pero no había nada. Estaba rodeada de gente que quería salvarla, pero estaba más sola que nunca. La guerra había terminado para muchos, pero para Tanya, la guerra seguía devorándola desde adentro. El 1 de julio de 1944, el sufrimiento terminó. Tanya Savicheva, la cronista de la muerte, la niña que había sobrevivido al infierno solo para morir en el paraíso, exhaló su último suspiro. Tenía 14 años, pero su cuerpo parecía el de una anciana de 80. Murió sola, lejos de su ciudad, lejos de las tumbas de su familia. No hubo titulares en los periódicos ese día. El mundo estaba ocupado con las grandes batallas, con el día D, con la caída de Berlín que se aproximaba. La muerte de una niña huérfana en un hospital rural era solo una estadística más, una gota en un océano de sangre. Nadie sabía entonces
que esa niña había dejado atrás un testamento que pesaba más que todos los tratados de paz. Tanya se fue en silencio, creyendo que era la última persona en la tierra, creyendo que su existencia y la de su familia se borrarían como huellas en la nieve, pero estaba equivocada. La muerte se llevó a Tanya, pero no pudo llevarse su historia. Mientras ella cerraba los ojos para siempre, su pequeño cuaderno azul esperaba en Leningrado para ser descubierto, para gritarle al mundo lo que realmente significa la guerra. Tanya murió creyendo una mentira cruel y absoluta. Cuando escribió, murieron todos y solo queda Tanya, ella estaba convencida de ser el último vestigio de su sangre. Pero el destino tenía una última broma macabra guardada. Tanya no era la última. Su hermana mayor, Nina, y su hermano Mikhail, a quienes Tanya creía muertos en el caos de la guerra, en realidad habían sobrevivido, fueron evacuados y lucharon en el frente, regresando a Leningrado después de la victoria, solo para encontrar un apartamento vacío y un cuaderno azul lleno de muerte. Imagina el dolor de Nina al encontrar ese diario, al leer, con la letra de su hermanita pequeña, la crónica de cómo su familia se apagó. Nina sostuvo en sus manos la prueba de que Tanya murió de soledad, tanto como de hambre. Tanya se fue de este mundo con el corazón roto, sin saber que alguien todavía la esperaba. Ese pequeño cuaderno ya no pertenece a los Savichev, pertenece a la humanidad. Fue presentado en los juicios de Nuremberg como una de las pruebas más devastadoras de los crímenes del fascismo. No hicieron falta fiscales gritando, ni estadísticas complicadas. Solo 9 páginas escritas por una niña fueron suficientes para silenciar a los verdugos nazis y hacer llorar a los jueces endurecidos. Esas palabras infantiles pesaban más que toneladas de escombros. Hoy, si viajas cerca de San Petersburgo, encontrarás el monumento La Flor de la Vida. Allí, talladas en piedra fría y eterna, están las páginas del diario de Tanya, gigantescas, indestructibles. Los niños de hoy depositan flores rojas sobre esas letras de piedra, sobre la frase, solo queda Tanya. Pero Tanya se equivocó en su última frase. Ya no solo queda Tanya. Hoy, Tanya está en la memoria de millones. Se ha convertido en el símbolo eterno del sufrimiento inocente, un recordatorio constante de que en la guerra no hay ganadores, solo hay cuadernos azules que se quedan sin páginas. Tanya Savicheva no sobrevivió, pero su voz, su dolor y su verdad vivirán mientras exista la memoria humana. Leningrado resistió, la ciudad sobrevivió, pero el precio fue pagado por niñas como Tanya, que escribieron con su propia vida la historia más triste jamás contada.